Ahora que estuvimos fuera con las iglesias de Acapulco y leímos todos juntos, pues noto que nosotros como iglesia llevamos un ritmo de lectura ya uniforme, ya el ir leyendo ya se oye en unidad muy bien, y eso es algo que se aprecia de una iglesia cuando leen todos juntos. Ya estaremos comentando sobre este viaje, pero de hecho iba a ser una presentación con fotografías, pero la verdad es que lo primero que me afectó del viaje fue el cambio de temperatura, y con esta gripa hay cosas que se me pasaron. Una de ellas fue que no puse versículos, aunque si ustedes van aquí en el catecismo, a la página 6, hay términos que debemos tener claros. Miren, hay cosas que cuando uno estudia historia se da cuenta qué tanto la iglesia evangélica o reformada ha dado al mundo. Ahora que me pongo este abrigo, pues sí parezco clérigo, ¿verdad? Bueno, falta el cuello clerigal. Ahora, lo más curioso es que ese cuello se inventó por ahí del siglo XVIII. Lo inventaron precisamente los pastores reformados para diferenciarse de los curas. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Que con el tiempo los curas lo empezaron a usar. Y ahora, ¿quién es más conocido por eso? Los curas. Pero ¿quién lo llevó a cabo? Los reformados. Ahora, el asunto es que la palabra catecismo también surgió en la iglesia protestante después de la Reforma para enseñar al pueblo que no sabía leer y que no tenía la Biblia en su idioma, y se le empezó a traducir con preguntas y respuestas para conocer doctrina, como vamos a hacer ahorita. Ahora, esto también, obviamente, después del Concilio de Trento, también lo toma la Iglesia Católica, y al menos en México, donde es más conocido el término catecismo. Ahora, lo estoy mencionando porque vamos a ver hoy dos términos más. El primer término es el término universal. Cuando el cristianismo surgió en Jerusalén, obviamente, primero los judíos pensaban que era de ellos, y todos los primeros cristianos eran judíos. Y de hecho lo que leemos en el libro de Hechos es que los cristianos judíos pensaban que cuando un no judío se convertía a Cristo, lo que tenía que hacer era que convertirse en judío, porque se pensaba que el cristianismo era judío. Por eso los obligaban a circuncidarse y a guardar la ley de Moisés. Sin embargo, lo que vemos a lo largo de la historia de Hechos, sobre todo en el concilio de Jerusalén, fue que se entendió finalmente que el cristianismo no era judío. Pero en aquellos tiempos, si nosotros asociamos a los hindús, ¿con qué religión la relacionamos? Con el hinduismo. Si hablamos de los árabes, ¿con qué lo relacionamos? Con el islam. Y si hablamos de los chinos o de los japoneses, con el taoísmo, el confucianismo, ¿verdad? Porque las religiones siempre han sido culturales, es decir, tanto es religión como cultura en una nación. Los aztecas tenían su religión y los mayas su religión, y eran diferentes. Sin embargo, el cristianismo cuando surge es universal. ¿Por qué? Porque no se limita a una cultura. Ahora, en griego, ¿cómo se dice universal? Católicos. ¿Y la palabra católico qué significa? Universal. Y desde el inicio, la iglesia, y si ustedes leen los libros, porque vamos a hablar de la historia de la iglesia en algún momento, los libros de historia de la iglesia hablan siempre de la iglesia católica. De hecho, lo que vamos a ver hoy es precisamente que en el credo de los apóstoles, que para empezar no es católico, porque viene del siglo I, y la iglesia católica como tal se conforma hasta el siglo V, cuando prácticamente el Imperio Romano está cayendo. Entonces nos damos cuenta que el credo de los apóstoles no tiene que ver con la Iglesia Católica, es decir, no pertenece a ella, sino que incluso la Iglesia ortodoxa, los coptos, todos ellos finalmente se unen en este credo que es llamado el credo de los apóstoles. Y la palabra católico precisamente significa universal.
Por eso decimos una contradicción que una religión se llame católica y romana, porque es universal o es de una entidad. Ahora, lo que vemos precisamente es que la semana pasada que vieron en las preguntas del catecismo, que preguntaba qué es lo que tú debes de creer, viene la pregunta anterior, dice, ¿qué es lo que debe de creer el cristiano? Y entonces dice, todo lo que nos ha prometido el Santo Evangelio, sumariamente contenido en el símbolo apostólico. Bueno, así lo escribieron Oleviano y se me olvidó el otro nombre, Baltasar. Bueno, lo escribieron como el símbolo apostólico, porque un símbolo finalmente es una declaración de fe, como el símbolo de Atanasio, que viene del Concilio de Nicea. Ok, el asunto es que esto es más conocido como el credo de los apóstoles, que aunque no lo escribieron los apóstoles, se escribió por la necesidad de que no había Biblias. Entonces, cuando le preguntaban a los cristianos qué creían, este credo se fue creando, formando y teniendo unidad a lo largo de unos 100 años. Tardó porque finalmente el cristianismo se expandió por todo el Imperio Romano y más allá. Y entonces este credo finalmente llegó a un consenso ya cerca del año 300, por ahí. Pero fue conocido el símbolo apostólico, el credo de los apóstoles, dice, cuyos artículos expresa la fe universal, que aquí la palabra es católica, e infalible de todos los cristianos. Y si lo vemos, dice que dicen estos artículos. Nuestra confesión de fe que tenemos aquí está primeramente estructurada en base al credo de los apóstoles. Es decir, ¿qué cree un cristiano? Bueno, sí tenemos las 5 solas que nos dan una dirección sobre las bases de nuestra fe, pero ya hablando de nuestra fe en sí, ¿qué es lo que creemos? Habla primero, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Son varias confesiones aquí. La primera es que creemos en Dios. Y hablando de Dios, hablamos primero del Padre. Lo segundo es que hablamos que el Padre es todopoderoso. Y además de eso, confesamos algo que ayer estaba leyendo un artículo que señalaba que realmente han encontrado que el ser humano no se está adaptando a las ciudades que está creando. Y el artículo, que no es un artículo cristiano, aparece en RT, en Russia Today, es un artículo que dice, esto está rompiendo con un principio del evolucionismo, porque el evolucionismo habla precisamente que los organismos se evolucionan para adaptarse al medio, pero hoy en día las ciudades, grandes ciudades, el ser humano en realidad no se está adaptando. De ahí que haya surgido ya tanta situación de que el negocio más grande son los terapeutas, porque en realidad el ser humano no se está adaptando a las ciudades que está creando. Hoy en día ya vivimos en un ambiente donde se extraña a veces el silencio y se extraña la naturaleza. Bueno, nosotros creemos que Dios creó el cielo y la tierra. Cuando llegamos a Génesis 1:1, nos encontramos con el primer reto. O crees en ese versículo y por lo tanto en el resto de la Biblia, o crees que venimos del mono. Entonces uno empieza y que finalmente venimos de la nada. El segundo artículo es, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Jesucristo, Hijo del Padre, que también es nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo. Nació de María Virgen. Algunos aquí lo más común es poner de la Virgen María, aunque muchos aseveran que más vale poner nació de María Virgen, porque creemos que María tuvo más hijos y que están anotados en la Biblia, entre ellos Santiago, el que escribió la carta, y Judas, hermano de ambos de Jesús. Ahora, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. El asunto es que es interesante que Pilato le haya quedado el honor de aparecer en la fe de todos los cristianos por una razón, porque el nombre Jesús era un nombre común en los tiempos de Jesús. El nombre Jesús proviene del nombre Josué.
Sin embargo, después de cerca de varios siglos, más de 1000 años, el nombre fue tomando sus derivaciones, como hoy en día, si se llamaba Pedro y ya le dicen Peter, a lo mejor a su hijo ya no le pone Pedro, le pone Peter, ¿verdad? Y vemos cómo los nombres van cambiando. Pero por la influencia griega, nombres como Josué terminaron siendo Jesús. Y entonces el nombre Jesús era un nombre común y había que aclarar a qué Jesús se referían. Bueno, porque a la vez de que se señalaba que era Jesús, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, se está señalando también su sufrimiento que padeció bajo el poder romano, bajo el poder de Poncio Pilato, porque no era muy común que hubiera más Poncios Pilatos, ¿verdad? Creemos que fue crucificado, fue muerto y fue sepultado. Descendió a los infiernos y aquí muchos tienen sus discusiones sobre eso. Pero bueno, hoy vamos solo a mencionarlo, no vamos a profundizar, ya son temas que primero vemos otros temas y luego hablamos sobre teología ya más profunda respecto de esto. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y creemos que Jesús resucitó, Jesús murió, Jesús resucitó. Recuerden, hay tres cosas que celebramos respecto de Cristo. Su resurrección la celebramos cada cuándo, cada domingo. Por eso la iglesia se empezó a reunir los domingos como una celebración de la resurrección de Jesús. Lo que celebramos de Jesús también es su muerte. ¿Cuándo la celebramos? En Semana Santa, porque al menos es un día que queda registrado y se puede ubicar en la historia. En Semana Santa, y celebramos su nacimiento. Tres cosas que de hecho mencionamos. Nació, murió, que también lo llamamos su encarnación, tomó la naturaleza humana, se hizo hombre siendo Dios, lo cual es un milagro enorme, tal como lo es su resurrección, su encarnación también lo es, y esto lo celebramos una vez al año, aunque no tenemos fecha exacta, pero finalmente celebramos lo que también aquí leemos, nació, murió y resucitó. Tres aspectos de la obra salvadora de Jesucristo, porque además subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Otro aspecto importante, creemos que Jesús ascendió a los cielos y como la Biblia nos lo dice en diferentes pasajes, está sentado a la diestra del Padre y desde ahí dice, ¿de dónde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? Y creemos si él también ascendió, creemos que va a volver y va a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Ok? Respecto del Padre, respecto del Hijo y también respecto del Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. No profundiza el credo más en ello. Creo en el Espíritu Santo, una santa iglesia cristiana católica, y ahí viene la nota, católica tiene el significado de universal que se refiere a todos los lugares y tiempos. Creemos entonces en la iglesia cristiana, llamémoslo así, la comunión de los santos, es decir, que tenemos relación entre nosotros como el cuerpo de Cristo, la resurrección del cuerpo o de la carne, que nuestro cuerpo resucitará si hemos muerto y si viene Cristo, aún los que no han muerto, su cuerpo será glorificado, y la vida eterna o la vida perdurable, dice en otra edición del credo. Y la vida eterna, amén. Ahora, eso es lo que creemos como cristianos. Digamos que es la base de nuestra fe. Creemos en un Dios trino, de ahí el término Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entendemos el papel que es señalado para el Padre, para el Hijo, el Espíritu Santo solo es mencionado, pero vamos a ver en las siguientes preguntas que hoy no vamos a ver. No voy a extenderme mucho hoy, pero el punto importante es que esto finalmente es lo que ampliamos en nuestra declaración de fe que tenemos aquí como iglesia, la que presentamos de hecho ante el gobierno cuando nos solicitaron nuestra declaración de fe. Y esto es lo que nosotros como cristianos creemos. Esto es lo que todas las iglesias cristianas deben creer y es lo que se enseñó desde el inicio a fin de mantener la unidad
porque desde el inicio la iglesia batalló siempre con otras corrientes. Había unas que decían que Jesús no había tomado un cuerpo humano, sino que era solo apariencia, y basado en la palabra griega dokein, que es apariencia, se les llamó docetistas, y había otros más que decían que Jesús no había resucitado, y había otros más que decían que finalmente era un hombre cualquiera, que fue exaltado a la divinidad, porque eso es lo que los romanos creían acerca de Júpiter, su principal dios. Así es que en todo esto nosotros nos damos cuenta porque se tuvo que redactar un credo que todas las iglesias compartieran para que fuera la base de su fe. Estamos hablando de un credo muy al inicio, después vendrían otros más y vendría más conocimiento. Algunos me han pedido que hablemos más de historia de la iglesia. En algún momento estaremos enseñando sobre eso. Tenemos mucho que enseñar, pero gracias a Dios tenemos años para hacer todo esto, ¿verdad? Ok, para la siguiente semana continuaremos con la pregunta 24, 25 y ya en la 25 veremos los pasajes. Pero vamos a dar gracias a nuestro Dios, vamos a orar, agradeciendo que finalmente hay algo que nos identifica con los cristianos del primer siglo. Creemos lo que ellos creían. Y esto es importante. Miren, existe un término llamado la fe del carbonero. En tiempos de la Inquisición en España, cuando se estaba cuestionando a la gente y se estaba, de hecho, condenando a la gente a la muerte, a la hoguera por herejías, los inquisidores en un camino se encontraron con un hombre que llevaba carbón, por eso le llaman la fe del carbonero, y le dijeron, ¿qué es lo que usted cree? Y el hombre les dijo, lo que la iglesia cree. Y le dijeron, ¿y qué es lo que la iglesia cree? Y él dijo, lo que yo creo. Ahora, esa es la identidad de muchos. ¿Qué creemos? No sé, pero somos cristianos. Entonces, ¿qué creemos? Lo que cree la iglesia cristiana. ¿Y qué es? No sé, pero yo creo lo que la iglesia cristiana cree. Y no sabemos lo que creemos. Ahora, obviamente ese hombre lo hizo con astucia para no ser condenado, ¿verdad? Y de ahí pasa la historia, el sentido de la fe del carbonero. Eres cristiano y ¿qué crees? Y entonces vemos, por ejemplo, que en el boletín, en la editorial, ustedes van a encontrar ahí nuestra esperanza para el tiempo final. ¿Qué es lo que nos dice la palabra que nosotros debemos tener preparado? Razón de la esperanza que hay en nosotros. Y la pregunta es, ¿qué esperamos? Bueno, lo que esperamos depende de lo que creemos. Por esa razón, algunos tienen la esperanza que Dios les dé un carro nuevo, que Dios les dé un mejor trabajo y que sus tarjetas de crédito queden canceladas y ese tipo de cosas. Esa es la fe de muchas personas porque se les ha hablado, pero no viene en la Biblia. Entonces son aspectos que tenemos nosotros que considerar qué es lo que esperamos de Dios, lo que sí dice la palabra, y por esa razón es que enseñamos precisamente sobre la palabra lo que debemos creer. ¿Por qué? Porque lo que creemos es finalmente lo que esperamos. Y lo que Jesús ha prometido es lo que debemos esperar de Jesús. Vamos a darle gracias a Dios. Padre que moras en los cielos, agradecemos, Señor, que tu cuidado es sobre nuestras vidas y que todas las cosas que podemos nosotros meditar en la palabra nos llevan a tener claridad sobre tu obra. Te pedimos que tú nos des sabiduría en todas las cosas que aún como cristianos tenemos que enfrentar en esta vida, pero lo podremos hacer, Señor, si tenemos esta fe centrada verdaderamente en tu palabra, en tu Hijo Jesucristo, en la obra de tu Espíritu. Por eso te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento de las cosas, para que sigamos avanzando y creciendo, Padre, en las cosas que tú nos has dicho, a fin de madurar en Cristo. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y hablando sobre la esperanza, la conferencia de hoy va a ser precisamente aclarar algunas cosas que a veces hemos esperado erróneamente, pero para formar una esperanza correcta vamos a estudiarlas en la palabra. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios, vamos a seguir alabando, vamos a ponernos de pie y seguimos exaltando el nombre de nuestro Dios.